El Valle de Imladris, conocido en la lengua común como Rivendell, un reino élfico fundado a mediados de la Segunda Edad por Elrond Medioelfo, el cual haría de él su hogar. Ubicada al norte de Eriador, cerca de las Montañas Nubladas, serviría como refugio para los elfos y los amigos de los elfos, llevándose el título de la última casa hogareña al este del mar. Y también serviría como un importante punto de encuentro para los pueblos de la Tierra Media, a la hora de planear la derrota del Señor Oscuro durante la Segunda y la Tercera Edad. Maigo Banen Melonin, yo soy Julia y en este vídeo vamos a hablar de uno de los reinos más relevantes de los elfos en la Tercera Edad, Rivendell, o el Valle de Imladris. La historia de la casa de Elrond comienza en el año 1690 de la Segunda Edad, cuando Sauron lanza un ataque al reino de Celebrimbor, Eregion, para hacerse con todos los anillos de poder que anteriormente habían forjado juntos por engaño de Sauron. El ataque fue insostenible para las fuerzas de Celebrimbor, por lo que Gil-galad, gran rey de los Noldor, con intención de ayudar a sus parientes, envía un ejército de elfos Noldor comandado por Elrond, su mano derecha. Sin embargo, al llegar a Eregion, los elfos del Lindon se encontraron a los ejércitos de Celebrimbor prácticamente derrotados. Hicieron todo lo que pudieron, pero no fue suficiente, y quedaron acorralados por los orcos de Sauron. Entonces, viendo la gravedad de la situación, los enanos de Khazad-dûm salieron en su ayuda y atacaron por la retaguardia, permitiendo a Elrond y a sus elfos escapar hacia el norte, junto con Celeborn, que por aquel entonces vivía en Eregion. En el 1697 de la Segunda Edad, se dirigieron hacia el noreste, hacia el bosque de los Trolls, y más específicamente, hacia las colinas de Rhudaur. Cruzaron el río Bruinen y llegaron a un valle resguardado y escondido por las estribaciones de las Montañas Nubladas. Allí se refugiaron y se escondieron de las fuerzas de Sauron durante los próximos 3 años. Y así fue como se fundó el Valle de Imladris, que se traduce del Sindarin como el Valle Profundo de la Hendidura, y era conocido por el resto de razas bajo el nombre de Rivendell. Se trataba de un valle muy secreto, lo cual les permitía estar muy seguros, y mientras Sauron arrasaba las tierras de Eriador, el valle servía como refugio de todos aquellos que se veían obligados a huir y protegerse, hasta que en el año 1700 de la Segunda Edad, en el que Sauron parecía que iba a conseguir derrotar a los elfos de Lindon, llegó un gran ejército de númenoreanos a Eriador, y todos juntos lograron finalmente expulsar a Sauron de Eriador, rompiendo también el asedio de los orcos en Rivendell. Y fue tras este conflicto cuando se reúne por primera vez el Concilio Blanco, que por aquel entonces estaba compuesto por los elfos más influyentes, y es en este consejo que Imladris se convierte de manera oficial en un bastión para los elfos de Eriador, y que Elrond serviría como vicerregente de Gil-galad. Y Gil-galad le entrega a Elrond uno de los 3 anillos de poder de los elfos, Bilia, el anillo del aire, con el que Imladris podía sostenerse sin un gran ejército. Rivendell era una fortaleza segura con pocas entradas que permanecían ocultas para los enemigos de los elfos, y recibió el apodo de la última casa hogareña al este del mar, desde el punto de vista de aquellos que viajaban desde Eriador hasta el bosque de Rhovanion. Y un año después de que Rivendell se consolidara, Galadriel, junto con su hija Celebrian, viajan a Rivendell en busca de Celeborn, del cual no sabían nada desde la guerra en Eregion. Fue en ese momento cuando Celebrian conoce a Elrond por primera vez, se enamoran, y más tarde, a inicios de la Tercera Edad, al acabar el conflicto con Sauron, se casarían y tendrían 3 hijos, los gemelos Elladan y Elrohir, y Arwen. Nada más se volvería a saber de Rivendell hasta 1700 años después, pues en el 3431 de la Segunda Edad, Sauron, desde Mordor, comienza a poner en marcha sus planes para hacerse con el poder de la Tierra Media, y ataca el reino de Gondor, gobernado por Isildur. Es en ese momento que Isildur decide viajar hacia el norte,
hacia Arnor, el reino de su padre, para informarle de lo ocurrido. Entonces Elendil avisa a Gil-galad y le pide ayuda como sus antepasados le ayudaron en Eriador. Crean la última alianza de hombres y elfos en la atalaya de Amon-Sul. Y entonces Gil-galad, Elendil e Isildur, junto con sus ejércitos, se reúnen en Rivendell, donde pasarían los próximos 3 años preparándose para una guerra contra Sauron. En el 3434 marchan hacia Mordor, y tanto los enanos de Khazad-dûm como los elfos de Rhovanion y Lindorinan se les unen. Y como sabemos, el ejército de la Última Alianza se enfrentó a una guerra de 10 años, en la que salen victoriosos, pero Elendil y Gil-galad pierden la vida enfrentándose a Sauron, y aunque Elrond pudo en ese momento haber reclamado el título de Gran Rey de los Noldor, lo rechaza, debido a los pocos Noldor que quedaban en la Tierra Media. Regresa a Rivendell, y en los milenios siguientes, la casa de Elrond era una casa de sabiduría y grandes conocimientos, y se convirtió en un refugio para héroes errantes que querían dormir unas noches en una cama caliente o curarse de sus heridas. Aquí se educaron los hijos de los reyes de Dúnedain, después de que sus reinos del norte fueran destruidos, y se guardaron las valiosas herencias de su linaje, como la espada de Elendil, Narsil. La casa y el valle estaban protegidos por encantamientos élficos, los cuales no eran más que el actuante poder del anillo que Elrond tenía bajo su tutela, que hacían que los ríos se alzaran y rechazaran a los invasores, aunque su principal poder era la curación y la conservación. Por eso, era un santuario donde uno era curado de las fatigas corporales y espirituales. Se decía que sobre él las estrellas eran más brillantes. Y noticias de todos los lugares de la Tierra Media llegaban a Imladris. La comunicación más estrecha era con Lindon, a través del Gran Camino del Este, y con Lórien, por el paso del Cuerno Rojo. Por ello, en el concilio previo a la partida de la Compañía del Anillo, estaban representados casi todos los pueblos libres, los elfos de Lindon y del norte del Bosque Negro, los hobbits de la comarca, los enanos de Erebor, los montaraces del norte y los hombres de Gondor. En la Tercera Edad, Imladris entró pronto en la historia, concretamente en el año 3, cuando tras la muerte de Isildur y de sus 3 hijos mayores, en la escaramuza de los Campos Gladios y la pérdida del Anillo Único, uno de sus escuderos, Ohtar, llevó los fragmentos de su espada, Narsil, hasta la casa de Elrond. Cuando Valandil, hijo menor de Isildur, cumplió su mayoría de edad en el año 10, abandonó Imladris para hacerse cargo del Reino del Norte. Posteriormente, en el año 109, un gran acontecimiento se celebró en Rivendell, la boda de Elrond y Celebrian, hija de Galadriel y Celeborn, quienes tendrían 3 hijos, los gemelos Eladan y Elrohir en el año 130 y Arwen Undomiel en el 241. La paz gobernó en la última morada hasta el 1375, fecha del inicio de un nuevo conflicto en el que se verían amenazados tanto el reino de Arnor como Rivendell por parte del rey brujo de Angmar, el líder de los Nazgûl. Para Rivendell, el enorme caudal de recursos de los Eldar y la protección del anillo Vilia, el más poderoso de los 3 anillos de los elfos, ayudó a soportar el asedio sin muchas penalidades. No obstante, el reino de Arnor sufrió considerablemente, hasta el punto de romperse en varios reinos más pequeños, y la situación duró hasta el 1409, cuando en pleno conflicto entre Arthedain y Angmar, tras la tremenda ofensiva del rey brujo que acabó con Cardolan y que amenazaba seriamente a Arthedain, que ya había perdido a Amon-Sul, las fuerzas combinadas de Rivendell y Lórien rompieron el asedio, aliviando así la apurada situación de los últimos reinos de los Dúnedain del norte. La guerra con Angmar continuó hasta el 1975, cuando ya Arthedain y su capital Fornost habían caído en su poder. En ese año, frente a las murallas de la ciudad, los pueblos libres derrotaron definitivamente al rey brujo, con la ayuda de los ejércitos de Gondor, liderados por Eärnur, y los elfos de Rivendell, liderados por Glorfindel. La derrota de Angmar marcó el fin de Arthedain, que había quedado como Cardolan y Rhudaur,
prácticamente deshabitados. Los pocos Dúnedain que sobrevivieron se convirtieron en los Montaraces del Norte, pero en ellos se conservó la línea de Isildur, representada en la persona que ejercía de capitán. Desde entonces, el heredero de Isildur crecía y se educaba en Rivendell, y muchos de ellos nacieron allí, antes de lanzarse al exilio de los montes y quebradas de Eriador. La última morada se convirtió en centro de erudición, reposo, meditación, así como en uno de los últimos reductos de tradición, no solo élfica, sino también en la concerniente a Númenor y a los Dúnedain. Lo siguiente que sabemos de la historia de Rivendell ocurre en el año 2933 de la Tercera Edad, cuando Elladan y Elrohir cabalgaron contra los orcos con Arathorn II, el padre de Aragorn. Desafortunadamente, Arathorn fue asesinado y los gemelos ayudaron a Gilraen y a su hijo Aragorn, llevándolos a vivir a Imladris, donde Elrond recibió al pequeño Dúnedain como su hijo adoptivo y lo llamó Estel, que se traduce como esperanza. Ambos hermanos se hicieron grandes amigos de Aragorn desde el principio, y la relación que éste tuvo con Arwen nunca pareció afectar en la relación que tendría con Elladan y Elrohir. Y poco tiempo después, en el 2941, la compañía de enanos de Thorin junto con Bilbo Bolsón llegan a Rivendell. Allí permanecieron 2 semanas, en las cuales descansaron y recibieron ayuda de Elrond, quien logró descifrar el mapa de Thror, que llevaba un mensaje grabado con runas lunares. Y mientras tanto, Bilbo Bolsón quedó maravillado con el lugar y con los elfos, por lo que décadas más tarde, en el 3001, regresaría una vez más, esta vez mucho más anciano, y allí descansó la mayoría de sus días restantes en la Tierra Media, y trabajó en su libro. En el 3018, Frodo Bolsón emprendió su viaje con el Anillo Único a Rivendell, donde se debatiría sobre el destino del anillo. Sin embargo, Frodo es atacado y herido por los Nazgûl en la atalaya de Amon Sul, por lo que llega de forma apresurada, gracias a la ayuda de Glorfindel para que pudiera sanar y no transformarse en un espectro. Y es aquí donde vemos una muestra del poder de la magia que protegía el valle, cuando los Nazgûl son arrastrados por las aguas del Bruinen. Y es en esos días cuando tiene lugar el concilio de Elrond, que fue el último gran conclave celebrado en los días antiguos. A él acudieron enviados de todas las razas, a excepción de los Ents. Por los elfos acudieron, representando a Rivendell, Glorfindel y Erestor, Galdor de los Puertos Grises y Legolas, príncipe heredero del Reino del Bosque. Por los enanos acudieron Glóin y su hijo Gimli, del Reino bajo la montaña. Por los hombres lo hicieron Aragorn, capitán de los Montaraces del Norte, y Boromir, hijo del senescal de Gondor. Por los Istari compareció Gandalf el Gris, y por los hobbits lo hicieron Bilbo y Frodo Bolsón, aunque Samsagat Gamgee estuvo escuchando las deliberaciones escondidas, todos ellos presididos por el señor Elrond. Tras debatirse sobre los acontecimientos que se cernían sobre la Tierra Media, revelarse el daño de Isildur y decidirse su destino, Elrond constituyó la Compañía, o Comunidad del Anillo, compuesta por los hobbits Frodo Bolsón, Samsagat Gamgee, Meriadoc Brandigamo y Peregrin Took, los hombres Aragorn hijo de Arathorn y Boromir de Gondor, el elfo Legolas, el enano Gimli y el mago Gandalf. El 25 de diciembre del 3018 partieron de Rivendell rumbo a Mordor para destruir a Sauron de una vez por todas. No se volvería a mencionar la casa de Elrond en los libros hasta la destrucción del Anillo Único, y es que cuando Aragorn cumple con su destino y se convierte en rey de los reinos unificados de Gondor y Arnor, Elrond marcha junto con su hija Arwen para que ambos se casaran en el solsticio de verano, y tras esto todos marcharon para el funeral del rey Theoden, para después regresar cada uno a sus respectivos reinos. Elrond continuaría habitando Rivendell hasta que el poder de su anillo se disipara y se convirtiera en nada más que una reliquia del pasado. Y 2 años después, marcha hacia las tierras imperecederas en el barco con Gandalf, Galadriel, Bilbo y Frodo Bolsón, aunque sus hijos, Elladan y Elrohir, que todavía no deseaban despedirse de su hermana Arwen, deciden quedarse unos años más en Rivendell, cuidando de su casa,
junto con su abuelo Celeborn, que se unió a ellos después de que no quedara ningún elfo en Lothlórien, hasta el año 61 de la Cuarta Edad, en la que los tres parientes abandonan la Tierra Media en el último barco a Valinor, con el elfo Círdan, llevándose consigo los últimos recuerdos de los días antiguos, y fue entonces que ya nadie caminaba en el jardín de Elrond. Rivendell quedó completamente vacío y abandonado como un simple recuerdo del pasado de la Tierra Media. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nalu Egobanet, Pin.